¿Tú fabricas tu arcilla? No, la arcilla la compro. La arcilla la compro y hay muchas personas que cuando están modelando y bueno, con lo que es el ahuecador, que empieza también a, digamos, a crear esas formas con el ahuecador, todos esos trocitos, hay muchos que lo tiran, ¿vale? Porque rápidamente esos trocitos pequeños se secan estando en la mesa. Pero yo, por ejemplo, no hago eso, no tiro todos esos trocitos, no los tiro. Yo tengo una especie, bueno, un tupper de plástico y todos los trocitos, pues cuando ya tengo mucho barro en la mesa, cojo una brochita y recojo todos esos trozos en este bol de plástico. Cuando ya tengo todo el bol lleno, lo que hago es que le echo agua, lo tapo y dejo que ese barro, esos trozos de barro, absorban la humedad. ¿De acuerdo? Entonces, reciclo barro. No lo hago, compro el barro hecho, pero reciclo. Intento reciclarlo lo máximo posible. Porque al final acabas desperdiciando muchísimo barro, kilos y kilos. ¿De acuerdo? Al final, pues te puedes encontrar una pella, un ladrillo, una piedra de barro de 12 kilos y medio aproximadamente, en torno a 4 o 5 euros aproximadamente. Entonces, para un trabajo de 50 centímetros con dos pellas, que serían 24 euros, aproximadamente 10 euros de compra, pues bueno, tienes para una figura y te sobra, ¿vale? Pero claro, como sabemos que vamos a hacer la figura y luego la ahuecamos para que no estalle, no reviente y demás, pues todo ese ahuecado, al final lo que sacamos de una figura de 50 centímetros de dentro, pues son un par de kilos, 3 kilos perfectamente. Entonces, ¿vas a tirar 3 kilos? No, yo no lo tiro. Lo recojo todo, lo guardo y cuando ya tengo todo ese cubo lleno, le echo agua y luego lo amaso. Hay que amasarlo. Ese es el procedimiento que yo utilizo. Sobre cómo reciclar barro hiciste un vídeo muy gracioso, me encantó y muy ilustrativo. Al final quise dar una vuelta ahí, pero efectivamente era eso. Tengo barro, cuando ya tengo todo el tape, agüita y lo cerramos. Lo dejamos 24 horas para que todo ese barro absorba el agua y a partir de ahí pues ya pues amasamos y podemos recuperar todo ese barro. Que no hay que tirar las cosas al final. Yo sé que todo ese procedimiento, todo ese proceso de reciclaje te lleva tiempo, pero al final no podemos tirar material. Me sabe mal que hay personas que lo compran, se le cae, lo tira directamente, pero yo, por ejemplo, no lo tiro. Muy buenas tardes, José. Alba, ¿qué tal? ¿Tú tienes tu propio horno? No, no tengo mi propio horno. Yo lo llevo a una empresa y ellos me cuecen las figuras que yo lleve. Entonces, en función, yo me pongo en contacto con ellos o directamente les llevo las figuras, ellos me toman nota y porque muchas veces, si tú llevas una figura, ellos intentan esperar hasta completar el horno y más ahora como está el tema de la luz. Entonces, cuando ellos ya tienen bastantes piezas, meten todo lo que puedan en el horno y lo hornean, ¿vale? Entonces, pero vamos, es muy rápido porque es una empresa en la cual conoce mucha gente y demás y le llevan sus trabajos, figuras y demás y entonces en 24, 48 horas o incluso 3 días también. Pero vamos, que es rápido, es bastante rápido. En 3 días como máximo tienes la figura cocida para volvértela a llevar a tu casa. ¿De acuerdo? En este caso, Rafa me pregunta que cómo se puede quitar la pringue, ¿vale?, de la vaselina de una figura. ¿Por qué me hace esta pregunta? Porque Rafa, la semana pasada, me preguntaba sobre cuestiones de hacer un molde, porque tenía pensado, ya tenía el producto y quería hacer un molde de silicona a una figura. Entonces, pues me estuvo preguntando qué tipo de desmoldeante usar y demás. Entonces, le indiqué que usara
lo que es vaselina. Pero claro, ahora me hace la pregunta de cómo habrá hecho ya el molde y me dice, ¿cómo puedo quitar la pringue de esa figura? Pues la única forma de quitar la pringue es coger un poquito de jabón y, bueno, un pincel, una brochita, con jabón, agua y una brochita y vas limpiando toda la figura. Así es como lo hago yo, ¿vale? O un poquito de Fairy, de producto de Fairy. Por eso cuando hacéis un molde o hacemos un molde, yo normalmente, si imaginaros que tengo una figura de escayola y quiero hacer ese molde a esa figura de escayola, yo primero le doy una imprimación de una pintura satinada, ¿vale? Al aceite. Yo siempre suelo usar al aceite porque es una pintura que me gusta mucho. Le creo una capa protectora y cuando voy a aplicar la vaselina, ¿vale? A la hora de después poder quitarlo, se quita muy bien usando este método, porque ya tengo toda la figura pintada. Entonces, imagino que habrás pintado la figura, porque si no has pintado la figura, sí va a ser un poco más coñazo, pero se quita, se puede quitar. O sea, usando también el milagrito, como dice Emila, una compañera, quita grasa, pero con un poquito de Fairy, el brochita y con mucho cuidado y vas quitándolo, ¿de acuerdo? Así que, Rafa, ya tienes resuelta la duda. Bueno, aquí hay un chico que me hace una pregunta bastante interesante, ¿vale? Ya esto la habíamos hablado en otros directos, pero me hace la siguiente pregunta. Me dice, ¿te gustaría hacer un encargo para una cofradía de una imagen a tamaño natural? Y luego me hace otra pregunta diciendo si me atrevería. Me dice, pues bueno, al final, pues, hombre, pues sí me gustaría. Lo que pasa es que no podría hacerla porque no tengo, no estoy en el lugar adecuado. Para eso necesitas un local o un taller amplio y eso conlleva pues una serie de gastos. Pero, pues sí, pues claro que me gustaría. Lo que pasa es que yo al final he definido mi forma de hacer la figura a un tamaño ya esto lo había explicado, porque al final hacer una figura a tamaño natural necesita o requiere de una serie de cosas. Una serie de cosas que eso se traduce en dinero. Tener un local, tener un espacio amplio. Luego, ¿qué conlleva también a la hora de hacer una figura a tamaño natural y con madera de cedro? Pues eso implicaría también pues depositar un dinero para la hora de comprar material y todo este tipo de cosas, ¿vale? Que sí, algunos podéis decir, sí, pero eso lo pagaría pues esa cofradía, no tendrías que poner, bueno, pero eso tendrías tú también, al final, la cofradía, si tú llegas a hacer una serie de pautas, en el contrato se estipula o se estipularía unas fechas, ¿no? Pues mira, ahora de estas fechas voy a hacer esto y entonces se van entregando una serie de proporciones, ¿no? De dinero para poder avanzar con ese trabajo. Entonces, tienes que tener también tú una cantidad de dinero por si tienes que comprar o anticipar cosas, ¿vale? Para poder avanzar. Pero bueno, todo eso implica al final dinero, como comento. Implica una serie de gastos bastante altos. Y luego es cierto que, como comentábamos en el directo anterior, hay bastante gente que hace escultura y bastante gente buena que ya llevan en el sector bastantes años y entonces pues hay mucha competencia para creo que la poca demanda que existe, como comentábamos en la semana pasada. ¿Y si me atrevería? Pues claro que me atrevería porque al final yo estuve trabajando en un taller de imaginería durante 3 años y medio, en el cual hicimos muchas figuras para hermandades, para iglesias, para particulares también. Entonces se hizo muchísimo trabajo de madera, de barro, de poliéster también.
todo ese tipo de figuras. Entonces, claro que me vería capacitado, lo que pasa que es lo que os comentaba antes. ¿De acuerdo? Pues bueno, Abel, ya tienes por ahí tu respuesta.